¿Ustedes se han encontrado con algún caso de depresión, de ansiedad, dentro de los grupos juveniles? O sí, neta, nomás con Diosito y ya. Bienvenidos al confesionario, que sí es un podcast católico más. Y el día de hoy, mis hermanos, ¿qué creen? Iba caminando por aquí afuera del estudio y de repente me encontré a unos jóvenes y les dije, ¿quieren que los entreviste? Me dijeron, ¿va a haber comida? Les dije sí, y ellos me dijeron, pues va. Ah, no es cierto. El día de hoy tenemos a dos invitados muy particulares, muy sonrientes, que pues están dentro de este contexto de la iglesia. Porque muchas veces se dice que en la iglesia ya no hay jóvenes y hoy venimos a demostrar que es lo contrario. Nuestra primera invitada es psicóloga, ya egresada, es asesora de la zona urbana de la Arquidiócesis de Puebla y su nombre es Adriana Marín. Adriana, bienvenida al confesionario. Gracias, mucho gusto por recibirnos. Está un poco nerviosa, tranquilos, tranquilos. Y nuestro segundo invitado es Alexis Montes. Él es estudiante de filosofía por la UAP, es delegado del decanato de Amalucan de la misma Arquidiócesis de Puebla y también pertenece a la pastoral universitaria. Así que, y bueno, un dato especial es que también es colaborador de aquí del confesionario. Así que, bienvenido, Alexis. Hola Ángel, mucho gusto, ya quería venir por acá. Fíjense que muchas veces cuando comenzamos las entrevistas o cuando comenzábamos el proyecto, decíamos que pues primero vamos a meter padrecitos y ya después laicos, pero ya después empezamos a platicarlo nosotros como producción, dijimos, bueno, pues también una parte importante pues son los laicos, ¿no? Que para las personas que nos siguen pues son aquellos que vivimos dentro de la iglesia, ¿sale? Que no somos ni sacerdotes ni religiosas, pero pues nosotros colaboramos también, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo están? Bien, diría nerviosa. Nervioso, de nervios en el caso. No, bien, gracias a Dios. Pues muy emocionado, al menos por la oportunidad de venir y platicar. La verdad es que si no han visto los otros episodios de Confe, deberían pasar a ver porque son muy interesantes todos los temas y pues a ver qué se da ahorita. Muy bien. Sí, la verdad es que estamos muy emocionados, también agradecidos por que nos hayas invitado y porque hayas abierto ya el espacio también para laicos. Bueno, en el caso de nosotros como jóvenes laicos, que también eso sigue siendo parte del enriquecer a la iglesia, pero bueno, no solamente a la iglesia, sino para que los demás jóvenes también vean que la iglesia no solamente se trata de viejitos, viejitas, religiosos, religiosas, sacerdotes, sino que también, pues como lo acabas de mencionar, pues también habemos jóvenes, pero no solamente jóvenes, sino también incluso jóvenes profesionales, porque a veces pareciera que el ser joven, pero el estar estudiado y también el estar dentro de la iglesia parecía que es contradictorio, o por lo menos en la sociedad actual se marca un poquito, entonces como que sí marca ahí una línea, pero gracias, no, gracias por invitarnos. Fíjate que bien decías ahorita, muchas veces cuando hablamos entre iglesia, jóvenes, pues lo primero que evocamos es si es iglesia, a las famosas viejitas, ¿no? Hoy en día, pues a la llamada señora católica de Zacatecas, ¿verdad? Que bueno, si es posible, mejor no la vean. Si no tienen pensamiento crítico, no vean a la señora católica. Y cuando hablas de jóvenes, digo, a mí me ha tocado muchas veces en retiros y demás, pues aquellos que son conflictivos o que los mandan a la iglesia como última opción, ¿verdad? Sí. Les decía, me gusta hacerles la broma a los que van a retiros cuando yo voy, les digo, o es este retiro o eran 3 meses en el anexo, entonces ya saben, ¿no? Cada uno de nosotros. Pero fíjate que sí, es interesante también lo que decías sobre la preparación que ya tienen los jóvenes dentro de la iglesia. O sea, que sí hay jóvenes que están estudiando, que están preparándose, perdón, o que tienen alguna actividad que realmente pues aportan. O sea, no solamente es estar haciendo retiditos y demás, sino también pues algo que aporta, ¿verdad? Pues amigos, el día de hoy estamos hablando de la juventud en la iglesia. No se olviden de seguirnos, no se olviden de darle like a este capítulo y a todos los demás que tenemos. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal en Spotify y todas nuestras redes sociales. También déjenos sus preguntas aquí en los espacios que tenemos para que pues también sepamos qué es lo que ustedes quieren saber acerca de la iglesia. Dicen que todos tenemos una historia y en la iglesia todos tenemos también una historia dentro de ella. ¿Cuál es su historia?
Bueno, empiezo siendo yo. De manera como muy concreta, yo comencé a ir a la iglesia. Bueno, en general toda mi vida he sido pues católica, iba en la primaria, la cursé en una escuela de religiosas, pero más o menos como por la secundaria, mi papá era de obligarnos, o sea, no era porque queríamos, era obligarnos a cada domingo ir a misa, y era específico, 9 de la mañana a misa en una bueno, en una capilla cerca de mi casa que se llama La Asunción. Posterior a ello, ingresamos también por mandato de mi papá a un grupo de la... Se acaba de olvidar el nombre, pero era un grupo mariano. Legión de De María. Legión de María, sí, de Legión de María. Entonces, eso, o sea, comenzamos yendo por obligación de mi papá, pero era bien chistoso porque mi papá nos mandaba, pero él no iba. Bueno, ustedes, yo me quedo. Pero a mí no me gustaba nada. Bueno, no porque no me gustara, o sea, sí se me hacía entretenido, pero no me gustaba porque Legión de María era los sábados a las 5 de la tarde. Y yo antes, ahorita ya no tanto, pero antes eran muy fifas. Entonces, y le voy a Cruz Azul. No me spoileen, por favor. Mujer de fe. Así es, desde ahí lo sabía. Ok. Entonces, pues Cruz Azul por lo general, sus partidos los más interesantes, pues es los sábados a las 5, entonces chocaba, o sea, justamente en el tiempo en el que él estaba jugando, pues yo estaba en Legión de María. Y a mí me chocaba, y cuando a mi papá a veces le tocaba trabajar los sábados, yo aprovechaba para quedarme en mi casa y ver el partido. Tiempo después, mis papás comienzan a separarse, se separan, y es muy chistoso porque en ese momento la iglesia totalmente nos acoge. Hay historias en las que, por lo general, ante separaciones de familias, quienes te acogen son tu misma familia. En nuestro caso, sí nos acogió en mi familia, pero de manera como principal y de forma muy, muy remarcada lo hace la iglesia. Y es bien chistoso porque, bueno, si no lo han visto, en anteriores episodios vino el padre Christopher, y el padre Christopher era en ese momento el encargado y el párroco de mi parroquia. Entonces, y también él era el encargado de la pastoral juvenil en ese momento. Entonces, como que totalmente nos acoge la iglesia, nos acoge también los grupos que estaban ahí, pero de manera particular a nosotras, bueno, a mis hermanas y a mí nos acoge el grupo juvenil. Y era bien chistoso porque ese grupo juvenil tenía como función particular crear y, bueno, generar de los chavos que estuvieran ahí formándose agentes de pastoral en un futuro. Entonces, justo había tanto tiempo en el que se había acabado de fundar el grupo juvenil cuando nosotras también ingresamos, y pues era bien chistoso porque eso, o sea, de pronto la iglesia se volvió nuestra casa, o sea, en general, tanto para mi familia, tanto para nosotras, bueno, para mí. Y así es como comienza esta historia, que desde ahí yo creo que ya hay un dedo marcado claramente de Dios para darle continuidad a lo que hoy en la actualidad pues funjo, que es ser asesora de la zona urbana, pero que en un momento comenzó eso, o sea, como abrigándome en la parroquia y formándome para en un inicio ser agente de pastoral, nada más. Ok. Alex. Pues, va por ahí. Igual, ¿no? Cuando era niño también nací en una familia católica, pero católica por tradición. Yo creo que en realidad hay muchos así, ¿no? En nuestra sociedad, mi abuelita era católica, mi abuelito eran católicos, iban a misa cada fin de semana, etcétera. Yo de niño también iba a catecismo, tomé los 3 años de catecismo y demás, pero... A ti te dieron 3, a mí nomás 1. Es que reprobé. Ah, bueno. Y sobre todo porque las hacían en verano y no tenía nada que hacer en verano. Entonces, me gustaba, pero conforme fui creciendo, le fui perdiendo el interés, como todo adolescente rebelde. Y cuando llegué como a los 15 años, en mi familia también sucedió una crisis muy fuerte. Mis papás también estuvieron a punto de separarse, y esa realidad, más todo lo que en mi contexto estaba recibiendo, como esas ideas de que la iglesia había conquistado a los indígenas a la mala, o los casos de escándalos, ¿no? De abuso sexual, o no sé, el hecho de que lucren con los pobres, ideas por ahí, prejuicios que rondan alrededor, pues yo los había asimilado. Entonces eso más los problemas de mi casa hicieron que yo estuviera totalmente alejado de la iglesia. De alguna forma era un ateo pop, no, pero no sabía que era ateísmo, pero llegué como a asumirlo, hasta que cuando pasó esa crisis familiar, y de pronto seguíamos yendo a la iglesia en misas de fines de semana, y un grupo que se llama Pandillas de la Amistad fue y ofreció un retiro para jóvenes, ¿no? Yo tengo 2 hermanos, mi hermano menor tenía en ese entonces 9 y yo tenía 15. Y el retiro estaba abierto para
adolescentes de entre 10 y 15 años, 11 meses. Yo tenía 15 años, 7 meses. Entonces yo dije, yo ya no, gracias. Sí, bye. Y quien quiso ir era mi hermano, Ujú. aunque no cumplía la edad. Entonces movieron ahí las cosas porque también ya estaba a meses de cumplir los 10 años, entonces le abrieron el espacio para que lo viviera y yo no me inscribí. Me recuerdo que esa noche no me inscribí. Y llegó el día del retiro y mi mamá llegó, Alexis, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? Y yo dije, voy a lavar ropa. No me gustaba lavar ropa, pero dije, voy a lavar ropa. Y mi mamá se Ese día molestó. muy gustoso. Y dije, voy a sacar todo lo que tengo. Pero mi mamá se molestó y me dijo, no, empaca todas tus cosas y te vas al retiro. Entonces llegué al retiro todo chocoso. Me recuerdo que cuando entré y vi a todos jugando, cantando, bailando, dije, ay no. Se me hacía como muy cursi, muy, no sé, muy inmaduro, ¿no? Eh, entonces, toda la primera tarde del retiro la pasé de malas, pero en la noche, otros jóvenes que nos los estaban compartiendo nos dijeron, pues chicos, ya están aquí, o sea, no se pueden escapar, pues dense la oportunidad de vivirlo. Y yo dije, sí, ya, o sea, no tengo de otra. Entonces, me abrí, y en ese retiro algo de mí se movió, que ya después como que he ido identificándolo como un encuentro con el Señor, ¿no? Pero en ese momento sé que algo se movió, salí muy aliviado y la verdad es que yo me quedé en la iglesia porque el último día del retiro nos dijeron, si se integran al movimiento, van a tener la oportunidad de viajar a varios estados. Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, y a mí me gusta viajar. Entonces, como Una buena ¿cómo excusa me para dices? hacer un cambio. Sí, la verdad, mi primera razón para entrar a la iglesia fue viajar, lo primero. Pero después el acompañamiento con el grupo, otras experiencias con otros jóvenes, otros retiros, formación y demás, fueron llevándome en algún punto con la intención de entregarme radicalmente al Señor, pero todavía ando como en esa búsqueda, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría que aunque empecé como obligado, porque la verdad es que creo que entré obligado, después me di cuenta de que la iglesia era el lugar en donde yo podía llegar a ser quien auténticamente estoy llamado a ser. Entonces, muy agradecido con mi mamá por haberme visto. En un momento fue como, ching, mamá, ¿por qué? Pero aquí estamos hoy en día, sí, sí, sí. Y es que hay muchas historias así, ¿no? O sea, que de repente, pues por una u otra razón, o te obligan, o no quieres estar, o como sea, y de repente, pues resulta que sí te quedas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de entre jóvenes, iglesia, sobre todo de la iglesia, pues pensamos inmediatamente en rezar simplemente, ¿no? En solamente estar ahí de rodillas y Padre Nuestro y demás cosas. Pero, ¿qué es realmente lo que hace un joven en la iglesia? Pues yo considero que, como lo decía, y hablo desde mi propia experiencia, ¿no? El Papa Francisco tiene una encíclica que se llama Christus Vivit, una exhortación apostólica, y en uno de los numerales 260 y cacho dice, antes que todo deber o obligación, lo que Jesús nos propone es un seguimiento, ¿no? Como el de los amigos que se buscan, se encuentran y se siguen por puro cariño. Entonces, yo cuando escuché ese párrafo, creo que movió muchas cosas en mí, como que me hizo mucho clic, porque me hizo comprender que los jóvenes estamos llamados a ser amigos de Jesús. O sea, por ahí luego hay TikToks también que lo muestran, ¿no? Que cuando Jesús llamó a sus apóstoles, aunque vemos hoy en día que las imágenes de los apóstoles eran personas mayores, ¿no? Ya con barba y canosos, en realidad rondaban entre los 15 y los 20 años, ¿no? O sea, Jesús se rodeó de jóvenes y les pidió a esos jóvenes que lo acompañaran. Y los llamó como barro para formarlos y hacer arder el mundo, ¿no? Hasta lo que hoy en día es la iglesia. Entonces, yo creo que el lugar de los jóvenes, o el papel que un joven funge en la iglesia, es simplemente ser amigo de Jesús. El joven llega, queda cautivado por Jesús y lo sigue. Y si Jesús de pronto nos dice, oye, necesitamos ir a compartir la palabra con otros jóvenes en un retiro, pues entonces el joven va y da su testimonio, da una prédica. Y si dices, necesitas levantar a los jóvenes con una dinámica, pues te pones a bailar. Aunque al principio, ¿no? Pero ya te pones a bailar, ¿no? Por cariño, para transmitir esa
fuerza de Jesús resucitado, ¿no? Obviamente no se limita simplemente a rezar o a recoger sillas, ¿no? Que en algunos lugares, algunos grupos juveniles, Acá no. acá no, en algunos otros dioses, acá no. Sí, como que, pues los jóvenes solamente son como el brazo fuerte, ¿no? La mano barata, la verdad. Pero la realidad es que hay un documento de la Pastoral Juvenil que se llama Silencio del Amor, Proyecto y Misión, o para los amigos Capín, y el Capín dice que la juventud es un lugar teológico. Es decir, no es pues una etapa de transición en el que el niño se vuelve adulto, no es también un momento en el que la persona está en descontrol y pues hay que mantenerse a distancia acompañando para cuidarlo y que no se pierda, sino que es un momento de desarrollo humano en el que Dios llega y transforma, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, el lugar del joven es el de ser, como decía hace un momento, ser amigo de Jesús, dejarse transformar por Él y dar testimonio de Él en cualquier servicio que te pongan. Ahí sí, si te toca cargar sillas, pues toca cargar sillas, ¿no? Pero no es fundamentalmente cargar sillas. Uno sirve porque se ha encontrado con Cristo y quiere transmitirlo de esa forma, no porque te lo ordenan o te lo mandan. Tus coordinadores. Oye, Sí, porque, o sea, justamente eso es lo que muchas veces aleja a los jóvenes de la iglesia. Digo, entre bastantes cosas que ahorita vamos a tratar, muchas veces lo que pasa cuando de repente pues tú llegas a la iglesia y dices, bueno, pues vamos a servir acá y pues piensas que vas a evangelizar las multitudes y eso y terminas vendiendo postres en la kermés de la parroquia. Pero pues es importante también decirlo, ¿no? O sea, es parte de tu servicio y parte de cómo tú compartes tu vida con otros, ¿no? O sea, esa vida que ya está marcada por Jesús y que ahora tú la compartes desde el servicio, ¿sale? Eh, También me gustaría preguntarles o saber, ¿cómo es que mantienen esa dualidad de vida? ¿A qué me refiero? Por un lado eres joven y por otro lado eres joven cristiano, joven católico. ¿Cómo lo mantienes? Yo siento que antes de responder esa pregunta, hay una palabra que es importante mencionar, que es la coherencia. No importa en qué lugar estés, siempre y cuando seas coherente. Creo que eso es algo que por ende te va a llevar a ser tú en cualquier ámbito en el que estés, ya sea profesional en mi caso, ya sea en la escuela, ya sea también en tu trabajo, que también es mi caso, o no sé, en tu casa, en alguna fiesta, donde sea, pero siempre siendo coherente con lo que tú dices ser en un área. De hecho, es muy chistoso porque también en psicología se ve este lado de a veces las máscaras que usamos. Pero estas máscaras a veces ocasionan eso, o sea, que ni siquiera tú seas real. Y de hecho Alexis lo mencionaba hace un momento. El objetivo final de Dios es que tú seas de acuerdo al plan que Él tiene para ti. Y si eres un plan en la iglesia, entonces ese plan o eso que tú eres en la iglesia también lo tendrías que ser en otras áreas. Porque al final si no, no estaría siendo completo, no estaría siendo integral. Y lo negativo, lo malo de que no seas coherente o integral o en todo lo que haces, es el autoengaño. Y siento que es algo que está pasando mucho hoy en la actualidad con los jóvenes, el autoengañarse de quiénes son o de qué estoy haciendo aquí. Y de hecho esa pregunta de autoengaño te lleva a muchos otros problemas también actuales, como el sentido de vida, el qué estoy haciendo, porque de pronto en mi casa estoy haciendo algo, pero de pronto en la escuela, pero de pronto en la fiesta y de pronto en la iglesia estoy haciendo algo, entonces es incoherente. Entonces, al no tener coherencia tu vida, pues tú también dices, entonces, ¿qué soy? ¿Soy de aquí? ¿Soy de allá? ¿Qué hago en realidad? Entonces, eso, yo siento que algo que por lo menos a mí me ha funcionado, no solo es la coherencia, sino también el saberme firme de lo que Dios quiere para mí y que eso que quiere para mí no solo me va a hacer bien en la iglesia, porque a veces pareciera que el bien que Dios quiere para mí solo está guardado en la iglesia y que solo me va a ir bien en la iglesia porque pues aquí es donde Dios está. Pero no se nos olvida que Dios no solo está en la iglesia, que sino Dios está en todo y en todos, pero en ese todo pues también está en mi casa, también está en mi escuela, también está en la fiesta a la que me invitan. Obvio, no estoy diciendo que, ay, como jóvenes no tenemos que ir a las fiestas, o no tenemos que bailar, o no sé si sea malo perrear. Para las rodillas, sí. Ajá, por ejemplo, eso, o sea, al final, si somos conscientes de que Dios no solo está en la iglesia, sino que está en todo, pues voy a entender que también yo, siendo en la iglesia, tengo que ser yo
siendo en la casa, siendo en la escuela, siendo en mi trabajo, siendo en la calle, siendo con mis amigos. O sea, siento que eso es como vital, el entender que hay que ser coherentes, pero esa coherencia viene porque también no solo soy lo que soy en la iglesia, sino que debería ser, ay, siento que está volviéndose filosófico esto, pero tendría que ser también en otros lugares. Yo quisiera añadir, porque está muy, muy, muy completo, pero el Apocalipsis, hay un pasaje en el que dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y si me abres entraré y cenaré contigo, y si no, hasta hay una canción que tiene esa estrofa. Este, y yo asocio mucho ese pasaje con el corazón. O sea, Jesús está a la puerta de nuestro corazón, está llamando, siempre está llamando. Creo que entender que uno se hace católico, o sea, hace cristiano, pues, no por una norma o no por una tradición, sino por un encuentro, como también dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? Por un encuentro, entonces es ahí donde, a donde quiera que vayas, como decía Ari, a donde quiera que vayas, estás ante la presencia de Dios, estás consciente de que Él está permanentemente en tu corazón. Porque sí, dice también San Pablo, ¿no? En Dios nos movemos y existimos, está en todos lados y también está en nosotros, en lo profundo, como decía San Agustín, ¿no? Entonces, yo creo que ser católico no es como un suéter que te pones cuando entras a la iglesia y que te quitas cuando sales, ¿no? Sino que es algo que toca las fibras más profundas de tu corazón y es como una fuente de luz. Desde ahí va a brillar en donde quiera que estés, ¿no? Entonces, pero lo fundamental es el encuentro con Cristo. Si no ha habido este encuentro y si sigo yendo pues eh, porque a lo mejor me quiero ligar a alguien de la iglesia o porque mi abuelita me obliga o algo así, pues entonces es fácil que caigamos en esa doblez, ¿no? De vida. Y como dice Ari, y de ahí el autoengaño. Cuando nosotros hablamos de la juventud en la iglesia, hablamos de personas que están viviendo o experimentando muchas cosas en su vida, ¿no? Básicamente la juventud es como ese cambio de tanto de pensamientos como de lo que tú vas viviendo, tu personalidad, maneras de vestir y todo eso. Y dentro de todo se presentan bastantes dificultades. Lo decían ustedes hace un momento, desde las dificultades en el hogar, las dificultades ya en el propio grupo, pero también dificultades que están dentro de la vivencia de cada joven. ¿Cómo se asumen o cómo se afrontan estas dificultades propias de la etapa que el joven vive dentro de la iglesia? La Ahorita que mencionabas eso y retomando un poquito lo anterior, algo común aquí entre Alexis y yo es que ambos estudiamos en escuela pública. Él, por un lado, filosofía, yo por el otro, psicología. Y desde que digo pública, pues te da a entender que es laica totalmente. Cuando yo entré a la uni, me acuerdo que desde el primer día los profes, no sé por qué el odio contra Dios, pero marcaban como firmemente que Dios no existía, que la religión era un engaño, no sé qué. Y además, detrás también de esta conversación venía otra ideología, que es justamente la ideología de género, que es la actual. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, pues también los jóvenes estamos enmarcados en esa línea de ateos, ideología de género, feminismo, incluso machismo. Entonces, ante toda esa laguna que pareciera haber en la sociedad, de hecho, hay un sociólogo que se llama Sigmund Buffman, que habla sobre la sociedad líquida, que es en la que estamos emergidos actualmente todos. ¿Cómo mantenerme firme ante una sociedad líquida? Esa sería como la pregunta. Y creo que la respuesta que podría dar sería la fe. La fe porque al final sí está una estructura tal vez que es la iglesia, que tiene tradición, que tiene dogmas y demás, que ya está bien Marcado. parada, sí, marcada, pero yo como individuo, yo como simple mortal que me desenvuelvo también en esta sociedad, ¿cómo le hago? Yo diría que con fe. Y es que en la actualidad creo que si no tienes firme tu fe en lo que quieras, o sea, porque también de allá para acá sería lo mismo, ellos son firmes en la fe o en lo que ellos dicen creer, y lo mismo de acá para allá, o sea, ¿cómo yo me mantengo con fe? Siendo congruente, como lo decía, pero también
y hace un rato también lo mencionabas, con la formación, porque al final, ¿cómo voy a mantener mi fe firme si no me estoy formando, si no me estoy actualizando, si no estoy teniendo conocimiento sobre también cómo retribuir o cómo hacer esta comparación con lo que está pasando allá afuera, pero también lo que se me marca a mí dentro de mi fe? Y de hecho creo que esto es algo que pasa en la actualidad con muchos chicos. De pronto nos dejamos ir con toda esta laguna y como no estamos firmes en la fe o como no estoy firme en lo que yo digo que creo, pues es muy obvio el que nos podamos ir en esta sociedad líquida, como se lo nombran. Y regresando a lo de la uni, de pronto cuando entré a la uni fue como un bombardeo total, de que, por ejemplo, a mí sí me llegaron a decir mocha, sí tuve como varias ahí tropiezos en... Varias microfonadas. por ejercer una fe, porque era bien chistosa, pero dentro de mi salón solo habíamos 2 católicas. Y una era no tan católica, solo era católica porque pues iba a misa los domingos y ya, pero pues de ahí nada más. Y de ahí la que seguía pues era yo. Y era muy chistoso porque también hay que ser inteligentes, y eso también te lo diría a ti que nos observas, que seas muy inteligente cuando sepas en qué momento debatir y en qué momento no debatir. Porque habrá personas que quieran debatir de la fe o de Dios o de la religión o de lo que tú quieras, pero creo que tendrías que ser un poquito más inteligente al darte cuenta para qué se está debatiendo. Si al final el debate solamente es para una lucha entre ganar o perder, creo que no vale la pena debatir o no vale la pena pelear por, o sea, no porque no defiendas la fe, sino porque al final eso, o sea, está en una lucha como de poder, de no, yo sé más o no, yo sé más. Se convierte en un circo, ¿no? Al final Sí. de cuentas. Sí, sin embargo, cuando es un compartir, y eso estoy como muy agradecida también con Dios por habérmelo permitido, dentro también de la uni encontré amigas que no sabían nada totalmente de la iglesia, pero simplemente por el testimonio que tal vez llegué a dar, les interesaba o me preguntaban acerca de la fe. Y justo es eso donde realmente vale más la pena, que es por un simple debatir si Dios existe, si Dios no existe, dónde se manifiesta Dios, o incluso sobre el mismo Jesús, cómo se manifiesta en la iglesia y demás. Creo que hay que aprender a ser inteligentes en qué momento sí vale la pena debatir o por lo menos dar argumentos de fe, como en este caso, para tratar de convertir a alguien, o en el caso contrario, que es solamente como una lucha de poder para ver quién tiene la razón o quién tiene más argumentos. Decías algo muy importante hace un momento que era el sí ser cristiano y demás, pero también conocer, ¿no? O sea, prepararte, formarte, ¿no? Porque a veces podría decirse, bueno, soy cristiano, pero voy a misa y ya, ¿no? O sea, ya lo cumplí, Sí. pero pues no conozco nada de mi fe, ¿no? Hay una frase muy bonita que me gusta que dice, nadie ama lo que no conoce. Y lo mismo puede ser con Dios, ¿no? O sea, si no lo conoces desde toda la riqueza que tiene la iglesia, pues nomás no se va a poder, ¿no? Fíjense bien, hay una parte muy importante que hoy en día se está manejando, que es toda esta parte de la salud mental, ¿no? Y a veces podría parecer que solamente con Dios y ya, ¿no? Sí. Sí, pero también es importante el poder atenderla, pues ya como fuera de ahí, ¿no? ¿Ustedes se han encontrado con algún caso de depresión, de ansiedad dentro de los grupos juveniles? O sí, neta, nomás con Diosito y ya. Sí, voy a poner dos, muy breve. El primero, hace algunos meses, un chico me contactaba por Facebook porque decía que, obviamente no voy a decir quién, ¿verdad? Pero tenía un problema un problema de prostitución. Entonces, no lo hacía porque él mismo quisiera, sino que de hecho su mismo contexto lo presionaba, o sea, había alguien detrás obligándolo a prostituirse, ¿no? Entonces, y eso lo había llevado a una situación de angustia muy profunda, pues, obviamente, ¿no? Claro. Incluso había llegado a considerar suicidarse. Y yo, hazte de cuenta, estaba en mi cama ya durmiendo y me llegó el mensaje y lo vi y dije, ¿qué? O sea, ¿qué hago? O sea, todavía ni terminaba de despertar. Porque de verdad sí es una situación en la que te ponen en jaque. Porque la verdad es que es muy fácil que yo me hubiera puesto, me hubiera como esto, sacado las viejas confiables y decirle, voy a orar por ti, ¿no? Y ya, Y ya con eso. Dios va a resolver tus broncas. Pero, o sea, y sí. Hay que confiar en el poder de la oración, pero dicen, creo que los benedictinos, ¿no? Ora y trabaja, ¿no? Entonces,
es necesario un acompañamiento psicológico también, un acompañamiento de un psicólogo católico, porque hoy en día también encontramos psicólogos de muchas ramas, y no me voy a poner ahorita a cuestionar sobre la validez de sus métodos, pero sí se necesita de un acompañamiento, digo, de alguien que también tenga tu misma fe, ¿no? Y que comparta esos valores fundamentales. El segundo tiene que ver con mi propia experiencia. Yo también tomé terapia durante año y medio por una situación existencial muy profunda de angustia. Y es bien interesante, ¿eh? Porque eh, incluso este acompañamiento también transforma tu relación con Dios. Porque antes de eso, yo veía a Dios como el que es perfecto, ¿no? El que es siempre perfecto, pero yo como el que siempre le fallaba, y el que lo traicionaba, y el que era malo. Entonces, como que me tenía que estar regresando siempre, arrastrando a los pies de Dios, y Dios movía su dedito y me perdonaba, algo así, ¿no? Ujú. Pero después de un acompañamiento que me permitió valorarme más, o sea, crecer en autoestima, sanar algunas heridas de la infancia y algunas otras cosas, fui también entendiendo que Dios no está, nunca estuvo desde lejos, viendo cómo caía o viendo mi sufrimiento, viendo mi angustia, esperando a que yo regresara, ¿no? Sino que Él siempre me estuvo acompañando en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, ¿no? Que Él sufría conmigo y que también le dolía verme sufrir, y que el primero que estaba interesado en mi propia realización, como lo decía hace rato, es Él, ¿no? Entonces, que Él nos acompaña en todo el camino. Entonces, en definitiva, sí es importante usar los medios que también Dios ha puesto a nuestra disposición, en este caso la psicología, pero también la medicina y todo lo que sea necesario, para que Él también haga su obra. ¿La puede hacer independientemente de eso? Sí, porque es Dios, pero definitivamente tal vez se tarde más tiempo o tengamos que pasar por experiencias más complicadas. Entonces, si están los medios, pues aprovecharlos. Sí, justo hablando de los medios que hablaba Alexis, hay algo que voy a compartir. Que es que yo me di cuenta de mi profesión justo por algo similar a lo que acabas de preguntar y algo que acaba de mencionar Alexis. El acompañar a jóvenes, yo lo hago desde los 15 años. Entonces, durante los 15 años hasta ahorita, escuchas historias, vas a comunidades y a veces existen como los compartir o los pastoreos dentro de algunos retiros que hacemos, y justo estos espacios es para que los chicos, si tienen alguna pregunta o tienen alguna inquietud o simplemente quieren hablar contigo, se acercan y lo hacen de manera libre y voluntaria. Y era muy chistoso, bueno, no muy chistoso, sino era triste escuchar que las 2 veces que recibí por primera vez que una chica se acercara, bueno, chicas, se acercaran conmigo a platicar, era sobre abuso. Y era muy triste porque justo yo decía, ¿y qué le digo yo a mis 15, 16 años? Pues reza a 3 padres nuestros. No. De hecho, bueno, ahorita retomo esto más adelante, pero yo decía, no, es que, o sea, te puedo escuchar y sé que la escucha en sí ya es muy rica. De hecho, en terapia lo que más se agradece es la escucha, porque la escucha es, o sea, puede ser sanadora. De hecho, hay como análisis y estudios demás de la importancia de la escucha, incluso desde la infancia, el que tú aprendes a escuchar a los niños les ayuda mucho a su desarrollo, más que el que tú les estés preguntando es escuchar a los niños, porque los niños tienen millones de preguntas y lo mismo pasa en la fe y lo mismo pasa en nuestra vida psicológica, mental, mejor dicho. El que puedas escuchar a alguien más ayuda, pero yo decía, es que no basta con escuchar. Y me acuerdo que esas 2 experiencias, en principal la última que tuve con la chica, que fue la que me, o sea, que se explayó más, yo dije, pero es que no, o sea, no solo puedes estar rezando, porque obviamente mientras te platicaban contigo, tú estabas haciendo intercesión y demás para que pues Dios y el Espíritu Santo actuaran en su vida, pero dije, pero es que no, o sea, a mí no, o sea, de manera general, yo dije, es que a mí no me basta con solo estar rezando. Lo suficiente, ¿no? Sí, claro, entonces por eso elegí la profesión que actualmente tengo, porque dije, si voy a seguir acompañando jóvenes, lo voy a hacer de la manera más profesional que pueda, también porque eso, trabajar con personas es trabajar con procesos, porque cada persona tiene un proceso específico y a veces pasa que en los retiros pues tocamos muchas heridas, tanto de familia, tanto individuales, tanto personales, tocamos pues sin querer a veces heridas, y si no estamos preparados y formados realmente, o sea, tal vez sí en la fe, pero también de manera integral, porque pues el ser humano es integral, y no sabemos cómo abordarlo, pues también ahí es como un autogol que nos estaríamos haciendo como la iglesia, o sea, como la propia iglesia. O sea, nosotros mismos estaríamos fallando en esa parte. Entonces, como parte de este acompañar, pues también por eso es que decidí estudiar, porque sabía que nos, o sea, no porque no bastara con la fe, sino porque si Dios había puesto más medios, ¿por qué no estarlos usando también a nuestro favor?
Y es bien chistoso porque una de las conversaciones que tuve en algún momento con una de mis amigas de la uni fue que ella se había alejado de la iglesia porque en un momento que tuvo ella de crisis en su familia se fue a confesar. Y en la confesión, pues, aprovechó para, pues, contar su vida, o bueno, contarle al padre lo que Sí, estaba todo lo pasando que traía. en ese momento. Y dice que tristemente lo único que recibió fue reza 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. Muy gran solución. Sí, sí, sí. Entonces, pues para ella, a ella la choqueó mucho el que, o sea, te acabo de abrir básicamente mi corazón y eso fue lo único que me dijiste. Entonces, eso y a partir también otras ideologías y demás que la habían orientado a la decisión que estaba tomando actualmente de, pues, decirse agnóstica, por lo menos atea. Pero eso, o sea, y no porque los sacerdotes también tengan que ser super psicólogos o terapeutas y hacerlo, pero pues tal vez si hubiera recibido en ese momento algún otro mensaje o algún otro mensaje, creo que hubiera cambiado un poquito el rumbo o la decisión que tomó para partir de ahí a su vida. Sí, porque muchas veces no sabemos que están este tipo de ayudas dentro de la iglesia. A ver, volvemos con lo que estábamos desde el principio. Muchas veces tenemos esos paradigmas de que la iglesia es solamente padrecitos religiosas, rezar y penitencias. Sin embargo, pues ahí podemos encontrar lo que tú decías, ¿no? Este tipo de ayudas que la iglesia misma ofrece y que sus mismos miembros pues ofrecen, porque les doy una buena noticia a los que nos siguen. Dentro de la iglesia hay médicos, dentro de la iglesia hay abogados, dentro de la iglesia hay psicólogos, acá está una. Dentro de la iglesia hay muchas personas con profesiones y con unas ganas tan grandes de ayudar que a veces pues no las sabemos. Entonces, también existe esta riqueza dentro de nuestra iglesia. Oigan, cuando nosotros hablamos también de la iglesia, pues no podemos dejar de lado los escándalos, los abusos, aquellas cosas que podría decirse no son del todo agradables de mencionar y que podrían afectar la estadía del joven o su pensamiento, su concepción de la iglesia. Eh, a ustedes como jóvenes, ¿cómo dominan esta parte de tanto de percibirlo ustedes mismos como que también te lo reclamen? Porque a veces también, pues como si tú lo hubieras hecho, ¿no? Te lo dicen, "Ah, es que la iglesia... Sí, o sea, yo no lo hice, pero me están echando la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo dominan este asunto de los escándalos, de los abusos, tanto al darse cuenta de ellos como al pues, recibir el reclamo? Yo creo que primero hay que reconocer que sí suceden, tristemente, ¿no? Y lo segundo también es reconocer que nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque a veces podría crearse la idea de que, es que como es el padrecito, pues sí, se voló el dinero de la rifa o de la kermés, pero pues que es el padre, ¿no? O es que no es por nada, pero es que tiene su amante, ¿no? Entonces, no, pues yo cómo le voy a decir, ¿no? La verdad es que, bueno, en mi caso personal, sí soy mucho de la idea de que, otra vez, el Señor es el que nos convoca, la bondad del Señor no depende de la maldad de sus siervos, y el hecho de que estemos en la iglesia no nos justifica para actuar mal, ¿no? La misericordia de Dios no nos justifica para actuar mal. Entonces, de pronto cuando alguien llega y dice, oye, es que los sacerdotes, o es que el dinero del Vaticano, ¿no? Que es como algo muy común, están en bancarrota los pobres, pero cuando alguien llega con eso, hay que discernir, ¿no? Primero, o sea, qué hay de verdad ahí en ese reclamo, qué no. Lo que hay de verdad, asumirlo, pero también dar a entender que nosotros no estamos de acuerdo. O sea, por ser parte de la iglesia, pues no solapamos eso. Y yo creo que es algo que ha hecho muy bien el Papa Francisco, ¿no? Con la denuncia bueno, con la cero tolerancia a los casos de abuso sexual. Y yo soy de la idea muy personal de que nosotros también, como laicos, en nuestra dimensión profética que recibimos en el bautizo, tenemos el deber y la obligación de denunciar, bueno, denunciar me refiero a hablar, no de llamar a la policía, o sea, de hablar explícitamente cuando alguien va en malos pasos, sea un hermano de un grupo juvenil, sea un asesor adulto, sea un religioso, sea un sacerdote, de decir, esto que estás haciendo no es coherente, ¿no?
y necesitas arrepentirte y cambiar. Y la verdad es que, y no es por nada, pero quien sea culpable ante la justicia tiene que pagar, bueno, tiene que retribuir, ¿no? Porque, insisto, la misericordia de Dios no nos justifica de hacer el mal. Entonces, eso es al menos, ¿no? Como yo lo manejo, yo digo, pues sí, es una realidad triste, pero no podemos permitir que queden impunes, porque o sea, las heridas quedan, ¿no? Abusar de alguien lastima el corazón, y de modo que alguien ande pues con la vida con un alza de cuellos, o en realidad, estoy hablando mucho de los cerdos porque es el estándar general, ¿no? Pero también puede pasar con cualquiera, y de modo que ande ahí uno con el estándar de, pues es que soy de la iglesia y Dios se me perdonó. Dios ya te perdonó. Y sí, Dios ya te perdonó. Pero eso no nos quita nuestra responsabilidad de reparar el daño que cometimos con nuestros pecados. Por eso existe el purgatorio también, ¿no? Sí, justo retomando lo que decía Alexis, pero también un poquito, no sé, hablando de la Inquisición. En algún momento una muy buena amiga estaba realizando su tesis sobre el sínodo de la sinodalidad, y dentro de esta tesis que estaba haciendo comenzó a hacer preguntas a diferentes jóvenes, tanto laicos, pero también como creyentes como no creyentes, y se encontró con algo en común dentro de estas como entrevistas que hacía, que era que muchos reclamaban y reprochaban lo que pasó con la Inquisición en ese tiempo, y decía que pues a ella le comenzaba a pesar porque mientras redactaba y recordaba lo que decían y lo que habíamos, bueno, lo que como iglesia hicimos en ese momento, pues era duro y es duro en la actualidad, pero decía, pero también entiendo que no podemos globalizar ni tampoco generalizar a todos, que sigue siendo lo mismo de lo que pasó hace años. En la actualidad, como iglesia también hemos cambiado y también nos hemos dado cuenta de que cometimos errores, porque es real que pues como iglesia también cometemos errores, pero eso, o sea, el no quedarnos solamente en ese momento de la historia donde como iglesia fuimos malos, por nombrarlo así, pero que en la actualidad, claro, ya es diferente. Y no solamente es diferente, sino que realmente hay un cambio, y el cambio es notorio y real. Y de hecho esto también me recuerda, en algún momento estaba viendo un documental sobre lo que pasó en Europa, pero sobre todo con el caso de los nazis. Y decía que a los niños, por lo menos de esas ciudades específicas donde comenzaron y se hicieron estos holocaustos, lo que hacían era que como historia les recordaban lo que en algún momento hicieron sus antepasados, pero no con el mismo hecho, no con el objetivo de que ellos en algún momento de aquí en adelante lo pudieran replicar, sino para que crecieran ellos una conciencia de lo que había pasado, había estado mal y que no se tenía que repetir. Y justo creo que hay no sé, hay una frase, no la recuerdo bien, pero es algo así que el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Y lo mismo, o sea, claro que admitimos y, bueno, no que admitimos, pero sino que aceptamos lo que pasó en ese momento en la persecución de la Inquisición, pero también estamos conscientes de ello y con esa conciencia sabemos que hay un cambio real. Sí, porque fíjate, es muy interesante que a veces nos echan esa parte de la Inquisición, ¿no? Y pues realmente la iglesia no tuvo tanto que ver por ahí, ¿no? Capítulo 1 del confesionario, por si quieren ver. Aprovechamos la promoción, que ahí lo vimos. Pero sí, a veces también te avientan como todo eso, es como si tú lo hubieras hecho, ¿no? O con las ganas de decir, sí, tienes razón, la Inquisición, me voy a salir de la iglesia. Claro que no. Y escándalos como estos son los que afectan, ¿no? Digo, en recientes días hubo un caso muy desagradable de un chico que agredió a su novia, bueno, a su entonces novia. eh, Terminó en el hospital la muchacha, bueno, no vamos a entrar en más tema. Pero una de las cosas que llamaba la atención, una era que era médico y la otra era que pertenecía a un grupo católico, a este grupo de Jufra, de Juventud Franciscana, ¿no? Y yo me metí a ver la publicación y algunos, la mayoría pues era como atacando el caso, pero había uno que otro que me atacaba a la iglesia, ¿no? Y eso que es que era de iglesia y que coordinador, ya estaban sus retiritos y eso. Y yo me decía, bueno, o sea, sí es un rotundo, no voy a decir la palabra por respeto a los demás, pero pues no es porque estuviera en la iglesia, ¿no? O sea, a veces lo que ustedes decían, no hay esa coherencia, ¿no? De vida. Hoy en día, cuando nosotros hablamos
de estar entre el mundo y la iglesia, pues convivimos con todo, ¿no? Con las ideologías, parte del feminismo, de la promoción del aborto, de la disminución de la familia, la propia comunidad LGBT, con más y demás denominaciones. Perdónenme, no me sé todas, pero bueno, se entiende la referencia. Y convivimos con todo, y muchos de nuestros compañeros que pueden estar en algún grupo juvenil, pues a lo mejor vienen como marcados, ¿no? Ya con con esa idea o casados con esa idea. Porque si algo ha marcado mucho la convivencia entre la iglesia y todas estas nuevas corrientes que hay, pues es como esa llamada batalla, ¿no? O el llamado desprecio que la iglesia tiene a este tipo de personas, ¿no? Sí. ¿Cómo manejamos entonces ya con o como jóvenes o con los mismos jóvenes este tipo de cosas? ¿Cómo le dices a un joven, es que esto que te están proponiendo, que te dice que es parte de tu libertad y que esto te va a dar la felicidad? Pues realmente no. ¿Cómo la ven? Bueno, yo es que voy a contextualizar un poquito. En la secundaria, yo conocí a un compañero que era chilango, entonces él sabía alburear muy bien y eso se me pegó, lo aprendí. Entonces yo era muy alburero. Aquí funándome. Yo era muy alburero y cuando llegué a la prepa, me encontré con una compañera, a quien estimo mucho, pero ella, digamos que era muy bien portada, ¿no? Entonces, cuando yo decía algún albur, como que se sacaba de onda. Y dije, Y dije, tengo de dos. Una, o cortamos la amistad y ya, yo sigo siendo alburero, o sí, ¿no? O le bajo un poquito a mi albur y ya, ¿no? Y sí, o sea, conforme fuimos, porque la verdad es que yo sí quería mantener la relación de amistad, ¿no? Entonces, como conforme fue pasando el tiempo, sin que me diera cuenta, dejé de alburear. Y no es porque ella me dijera, no, no alburees o algo así. Simplemente sabía que la relación se hacía tensa. No era cómodo estar junto a ella haciendo algo que no le gustaba, ¿no? Y que si yo quería de verdad mantener la relación, pues entonces necesitaba cuidar, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa con Jesús. Insisto otra vez. Para mí es muy importante el encuentro y la relación con Jesús. Cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús es una persona, ¿no? Y es una persona con una voluntad, con un pensamiento, con una forma de ver la vida, con la forma de ver la vida, ¿no? Tiene también unos valores. Y cuando nos encontramos, insisto otra vez en ese número del Papa Francisco, nos propone un seguimiento como el de los amigos. Nos dice, ¿quieres ser mi amigo o no quieres ser mi amigo? Tata, ¿no? Y ahí es donde uno se tiene que tomar la decisión de si mantiene el estilo de vida que uno está teniendo o lo deja por seguirlo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque de entre todas las corrientes que mencionaste, por ejemplo, una que está muy fuerte es la de la teoría de género, ¿no? Y reconocemos, o bueno, es necesario reconocer que en muchos grupos juveniles hay muchos jóvenes con experiencias de atracción del mismo sexo o con otro tipo de experiencias de diversidad sexual, ¿no? Entonces, nos podemos llegar a encontrar casos en los que un joven, un varón, tiene a su novio, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo está sirviendo como coordinador de un grupo juvenil, ¿no? Y al mismo tiempo pasa a comulgar. Entonces uno de pronto dice, a ver, ¿qué está pasando acá? Y cuando uno se acerca a escuchar cuál es la justificación, normalmente escuchamos, bueno, es que Dios me ama. Dios nos ama así como nos hizo, no hace nada mal, entonces esto que estoy experimentando está bien, lo acepta y Él me acoge siempre, ¿no? Y tienen razón en el decir que Dios nos ama incondicionalmente y tal como somos. Pero creo que perdemos de vista esto que acabo de mencionar, que es una persona con una propuesta para nuestra vida y que esa propuesta sí o sí nos tiene que llevar a renunciar a ciertas cosas. El mismo Jesús lo dijo, quien quiera ser discípulo mío, renuncie a sí mismo, o sea, renuncie, en otras traducciones, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No como a veces lo tenemos por la tradición de nuestras abuelitas, ¿no? Como de, pegarme y sufrir y ponerme un lazo aquí con picos para sufrir. No, o sea, reconoce qué cosas te agradan y son incompatibles con el Evangelio, llámese tener una experiencia de atracción del mismo sexo no es pecado, tener una pareja, tal vez sí, este,
ser feminista no es pecado en sí mismo, hay un tipo de feminismo católico, pero promover el aborto, y con esto que está muy reciente, ¿no? Que quieren promoverlo hasta el 9º mes, eso ya es un asesinato, ¿no? No, desde el principio es un asesinato, ¿no? Desde el principio es asesinato, ¿no? Capítulo del confesionario del aborto, también pueden verlo aquí en la descripción. Y, o sea, no sé, o alguna otra, estos tipos de machismos nuevos que están surgiendo, por ejemplo, el Leitemachi, ¿no? O sea, que denigran el valor de la mujer. Uno puede andar por su vida militando en cualquiera de esas corrientes de pensamiento, pero cuando se encuentra frente a frente a Jesús, Jesús sí o sí tiene que llevarte a renunciar a ciertas cosas. Y el joven tiene que ser completamente libre de decidir si acepta o no lo acepta. Ahí está la libertad que el Señor nos otorga a cada uno, ¿no? Eres libre de seguirme con la propuesta que te ofrezco y que te va a hacer completamente feliz. No, que a lo mejor tú estás en una corriente de pensamiento porque crees que ahí vas a alcanzar la felicidad, ¿no? Pero eso que te ofrecen no va a poder compararse con el plan que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el joven debe ser consciente de esa libertad que tiene. O sigo a Jesús y renuncio a ciertas cosas en las que creo que puedo encontrar mi plenitud, pero porque confío en que Jesús me ama y es Dios y tiene lo mejor para mí, entonces lo sigo. O sigo confiando en mí y en mi criterio y en el criterio del mundo y no confío en que Jesús pueda ofrecerme la felicidad que estoy buscando y entonces lo rechazo. Y bueno, no sé, esa decisión se toma en el fondo del corazón y nuestra labor como agentes de pastoral es acompañarlos, presentarles a Jesús para que lo escojan. Sí, sí, también mirar estas como consecuencias, ¿no? Que pueden llegar a tener también como este tipo de pensamientos o de ideologías, porque muchas veces te hablan como de lo que te va a dar en el momento que lo adoptas, ¿no? Pero nunca te hablan de lo que viene a futuro, o sea, de lo que va a Sí. traer para ti en repercusiones, ¿no? Sí, de hecho, dentro de lo que hace ratito hablábamos de la sociedad líquida, viene marcado eso, o sea, que característica de la sociedad líquida es eso, o sea, que no es constante y que es cambiante todo el tiempo. O sea, que solo es pasajera. Básicamente el placer que vas a recibir en este momento va a ser pasajero y de ahí vas a tener que buscar otro estímulo que lo vuelva a propiciar y así. Una sociedad hedonista, ¿no? Sí, justo una cultura hedonista. Y Juan Valera, que es un autor que estoy leyendo actualmente, que es cristiano también, tiene una postura muy interesante, pero muy chida, sobre como iglesia qué tenemos que hacer ante todas estas ideologías y ante estas nuevas también corrientes que surgen en la actualidad, y es la misericordia. Y habla justamente, y de hecho pone alto a todas estas, no sé, acciones que la gente realiza, pero que son de alguna manera y que evocan a la violencia, porque muchas veces también como cristianos resulta que en lugar de ser misericordiosos, lo primero que hacemos es juzgar, y no solo juzgar, sino remarcar y condenar. Condenar, sí, sí, sí. Entonces creo que si llegamos con esa de ser jueces, que en nuestro caso no nos toca ser jueces, y hay un juez, sino misericordioso, ser esa imagen de misericordia de Jesús, de Dios, aquí en la tierra. Y de hecho dice que en ese libro específicamente está hablando de la homofobia, pero dice que la homofobia o cualquier otro acto violento que denigre cualquiera de estas ideologías, o mejor dicho, a las personas que están dentro de la ideología, es contrario al evangelio. Simplemente porque el evangelio pues es misericordia, es amor, es perdón, es redención. Entonces, si nosotros como cristianos lo primero que estamos haciendo es juzgar y es condenar además, sería como muy contrario a lo que el evangelio nos está diciendo. Y por eso decía que era como muy chido cuando dice que tenemos que ser coherentes con el evangelio, con lo que Jesús dejó y con lo que Jesús también haría, y que nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo y qué cara estamos dando también ante la sociedad y ante todas estas corrientes e ideologías que están surgiendo? Y ojo, no es por defender a las ideologías o a las corrientes, sino más bien, no recuerdo dónde lo leí o quién lo dice, que Jesús no vino por el, o sea, sí vino por el pecado, pero específicamente vino por el pecador. O sea, vino por la persona. Y de hecho, también este mismo libro señala que antes de ver delitos, antes de ver faltas, antes de ver pecados, primero hay que ver rostros, primero hay que ver historias, primero hay que ver qué hay detrás de toda esta barrera que existe, y que atrás hay una persona que tiene dignidad, y que no solamente tiene dignidad, sino que también es llamado y es nombrado hijo de Dios. Pues, queridos Alexis y Ariana,
Sí. Ay, perdón. Es que tu nombre solo aparece en la barrita. Ha sido un gusto de verdad tenerlos aquí en el confesionario. Ya solamente como último, pues me gustaría que pudiesen dar este mensaje a los jóvenes de por qué aún vale la pena seguir a Jesús. Primero porque eso, o sea, creo que el plan que Dios tiene para ti no te va a limitar. No creas que si aceptas o si le dices sí al Señor, te va a poner barreras o te va a encerrar en un cuadrado. No, la verdad es que el objetivo de Dios para tu vida y para que te animes a ser cristiano, o bueno, no más que cristiano, sino a tener este encuentro real con Jesús, es que si tú estás buscando realmente ser el ideal que Dios tiene pensado para ti, lo vas a encontrar ahí. Solamente el Creador puede decirte para qué fuiste hecha o hecho. Entonces, si quieres conocer tu origen, si quieres conocer para qué estás aquí, te deberías acercar con la misma persona que pensó en ti y te creó. Yo diría, retomando algo que mencioné hace rato, que la maldad de los siervos, nuestros fallos, no limitan o no determinan la bondad de Jesús. Y como lo mencioné durante todo este episodio, Jesús es una persona y solamente vas a poder conocerla si te acercas a preguntarle, ¿no? A ver quién es. Independientemente de todo el círculo de personas que estamos alrededor de Jesús y que a veces la hemos regado, Jesús sigue buscándote para conocerte, sigue tocando la puerta de tu corazón. Entonces, date la oportunidad, solamente date la oportunidad de abrirle y de conocerlo, ¿no? Ve a un retiro, acércate a un grupo juvenil. Nosotros como asesores o como acompañantes de la pastoral de adolescentes y jóvenes, promovemos, impulsamos a los grupos juveniles. Entonces, acércate a alguno de ellos y descubre, date la oportunidad de conocerlo. Y de verdad, aunque a lo mejor vayas al inicio obligado como yo, de verdad que va a transformar tu vida para bien, te va a hacer pleno. Pues amigos, ya saben estos mensajes que nos han dado nuestros entrevistados del día de hoy. Ellos están en la pastoral juvenil. Al final de este capítulo les vamos a dejar los contactos para que puedan pues ver todo lo que ellos ofrecen. No solamente son retiros, también son talleres, también son cursos, acompañamientos, como ellos lo hacen. Entonces, les vamos a dejar al final del capítulo todos los contactos y aquí en la descripción también vamos a dejarles cada uno de sus contactos para que puedan llamarles, pueden mandarles un mensaje, inscribirles y pues ver qué es lo que hay para ellos. Pues chicos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartirnos esa alegría. Creo que es el capítulo que más ha tenido risas, qué bueno. Bueno, sí, sí. Entonces, pues muchas gracias. Y pues a ustedes que nos han acompañado durante este tiempo aquí en el confesionario, durante este capítulo, pues les recordamos que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, tanto en YouTube como en Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos algunos temas, algunas preguntas que ustedes tengan y que podamos abordar aquí en el confesionario. También, ¿por qué no? Algunos invitados que les gustaría que estuvieran acá. Así que bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de El Confesionario. Hasta la próxima.